Hola, mi nombre es Harold Mora, estudiante de Derecho. Hoy voy a explicar los modos de transmitir y extinguir las obligaciones según el Código Civil colombiano. Recordemos primero lo que dice el artículo 1582 del Código Civil. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo, o sea, por las partes o obviamente por las causas legales. Este principio de fuerza obligatoria es la base de lo que vamos a ver a continuación. Vamos a mirar entonces. ¿Qué son las obligaciones y cómo se clasifican? Una obligación es un vínculo jurídico que compromete a un deudor frente a un acreedor, o sea, el acreedor, digamos, es el que digamos prestó o el que va a cobrar en este caso. A dar, hacer o no hacer algo. Se clasifican, por ejemplo, positivas y negativas, simples y complejas, divisibles e indivisibles, de medio y de resultado, ya les vamos a explicar, de especie y de género, de dinero. Incluso en el derecho moderno se habla de obligaciones de garantía, entonces va a haber mucho, que busca proteger al acreedor frente a ciertos riesgos. Pensemos en pólizas y cosas así. 2. Modos de transmitir las obligaciones. Las obligaciones no siempre permanecen entre las mismas personas, pueden transmitirse de diferentes formas. Voy a mencionar 4. La primera es la cesión de créditos. ¿De qué habla esta? Entonces el acreedor transfiere a un tercero el derecho de cobro. Voy a poner un ejemplo. Pedro le debe 5 millones a Juan, quien cede el crédito a María, pero Pedro debe pagarle a María. El segundo es la cesión de deudas. El deudor cambia con autorización del acreedor. Ejemplo, Pedro debía un arriendo, pero el arrendador acepta que su hermano asuma la deuda. El tercero es la cesión de contratos. Una de las partes transmite todo el contrato a un tercero. Eso está en el Código Civil colombiano. Voy a poner un ejemplo que un arrendamiento cede su contrato del arrendamiento con la aprobación del arrendador, por supuesto. Y un último que es la subrogación, el punto 4, tenemos un tercero paga la deuda y queda en el lugar del acreedor. El ejemplo, el banco paga la deuda y ahora el deudor debe pagarle al banco. Bueno, vamos a continuar. Modos de extinguir las obligaciones. Artículo 1625 del Código Civil colombiano. Él establece los principales modos de extinción de las obligaciones. Tenemos 7. Pago e incumplimiento. La forma normal. Ejemplo, pagar el arriendo extingue obviamente la obligación. Ya le pagué, ya no tengo obligación. Novación. Vamos a hablar de lo nuevo, reemplazar la obligación por otra. Quiere decir que se puede sustituir una deuda de dinero por otro tipo de cosas, por un vehículo, un ejemplo. Transacción, acuerdo entre las partes para terminar un conflicto. Esa es la transacción. Cuarto, compensación, cuando dos personas se deben mutuamente. Ejemplo, A le debe 1.000.000 a B y B le debe 1.000.000 a A. Entonces hay una compensación. Confusión. Acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Ejemplo, un hijo hereda a su acreedor. Sexto, remisión o condonación. El acreedor perdona la deuda. El acreedor perdona al deudor. Pérdida de la cosa debida. Si la cosa se destruye sin culpa del deudor. Además existe la prescripción extintiva y la caducidad. Vamos a hablar de la prescripción extintiva por el paso del tiempo. Si el acreedor no cobra, o sea, el cobrador no cobra, se extingue la acción judicial. Y obviamente la caducidad, que habla de plazos legales, ahí sí son plazos legales que hay que cumplir por fuerza de ley, unos tiempos fijos, que extinguen el derecho si no se ejercen a tiempo. Bueno, cuarto, consecuencias para acreedor y deudor. Cuando las obligaciones se transmiten, el acreedor y el deudor cambian, pero la obligación sigue viva. Cuando se extinguen,
el deudor queda liberado y el acreedor pierde el derecho a extinguir. Se transmiten, pero queda la obligación. Y en el caso de extinción, pues obviamente hay una liberación del deudor por parte del acreedor. Esto garantiza la seguridad jurídica y evita que las obligaciones sean eternas. Quinto, conclusión. En conclusión, las obligaciones en el derecho civil pueden transmitirse mediante cesión o subrogación y pueden extinguirse por diversas causas como el pago, la novación, la compensación, la condonación, la prescripción. Lo importante es que, como señala el artículo 1582 del Código Civil, los contratos son ley para las partes, pero siempre bajo las condiciones que esa misma ley permite o ese mismo contrato permite. De esta manera el derecho civil protege tanto a los acreedores como a aquellos que deben, los deudores, y asegura la estabilidad de las relaciones jurídicas.